Muy buenas noches. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Le doy la bienvenida a la audiencia de Facebook y a los miembros de la congregación que se están uniendo a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios. Esta noche tenemos nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios, y tenemos un tema bien importante, un tema que es de recordarnos de que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirles pues que me siento muy bendecida, me siento muy me siento privilegiada de poder entrar a sus hogares, de poder compartir con ustedes la palabra, de poder ser una bendición en las manos de nuestro Padre Celestial. Nosotros somos la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Estamos localizados en el 1234 del Güey y la 31 calle, en la ciudad de Hialeah, Florida 33012. Y nuestro horario para congregarnos físicamente en el templo es de 10:30 de la mañana a 11. Tenemos nuestro servicio de oración, compartimos testimonios, y de 11 de la mañana en adelante tenemos nuestro servicio general, donde compartimos alabanzas, testimonios, mensajes de la palabra, y bueno, y crecemos en la palabra juntos. Le doy la bienvenida a Dorita, Yolanda, te extrañamos, espero que te encuentres muy bien allá, y sé que Dios lo está cuidando, lo está guardando de todo. He podido hablar con ciertos hermanos de la congregación, pues me siento contenta saber que están bien, y sabemos que esto pronto va a pasar. Los extrañamos mucho, la familia pastoral los extraña mucho. Queremos nosotros poder verlos físicamente y podernos dar, pues, compartir en el templo. Nosotros sabemos que en espíritu estamos unidas. Bueno, esta noche no me quiero extender más, y vamos a darle comienzo a nuestro estudio bíblico, a nuestro estudio de discipulado bíblico. Pero quiero recordarles un versículo que me llegó a mi corazón la semana pasada, cuando yo di el estudio de que en el Señor estamos completos, ¿verdad? En Colosenses 2, 9, 19 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estamos completos en Él, porque es la cabeza de todo principado. Hola Jimena, qué bueno poderte tener. Yo sé que tú estás ahí. Salúdame a tus niños. Me alegra mucho ver que los hermanos se están uniendo. Estoy dando tiempo para que todos se vayan uniendo. Por acá veo un saludo de Yolanda, que dice que está muy alegre de poder, escucharnos, y que nos extraña mucho. Nosotros también te extrañamos, Yolanda. Y bueno, y siempre te recordamos. Todos los hermanos te recuerdan, y sabemos que el Señor tiene propósitos grandes para ti, y que sé que pronto vamos a tenerte también de vuelta. Así que, hermanos, esta noche vamos a comenzar nuestro estudio del discipulado bíblico, y se titula Vestidos de toda armadura de Dios. El libro de Efesios, vamos a abrir en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 11 al 17. Yo lo tengo ya puesto aquí en lo que yo preparé para esta noche. Este fue el estudio que iba a dar el miércoles pasado, pero por problemas de internet no lo pude dar. Pero bueno, yo hago conforme a lo que está puesto en mi corazón, y no quería dejarlo de dar. Así que Efesios capítulo 6, versículos 11 al 17 nos dice así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, amada iglesia. Eso es lo que dice la palabra. En el versículo 14 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra nos está hablando claramente a nosotros, la iglesia amada, las personas que están escuchando en esta noche el mensaje. La armadura, hermano, es un símbolo espiritual. No la diseñamos ni la fabricamos nosotros. Yo quiero que entiendan, estoy hablando de su espíritu, sino que es provista por nuestro Padre, por Dios mismo. Dios nos provee esa armadura. Tenemos la armadura de Dios y después de haber superado todo obstáculo, seguir siendo firmes en el camino de Dios, amados. Nosotros tenemos toda la armadura. El domingo pasado yo les dije a ustedes que nosotros en Jesús estamos completos, tenemos toda la plenitud del Padre. Pero también tenemos la armadura de Dios y después de haber superado todo obstáculo, seguir, ¿qué dice la palabra? Seguir firme, hermanos. Debemos de vestirnos ¿de qué? De esa armadura que nos habla la palabra. Porque no nos cae por sí sola. Nosotros tenemos que trabajarla. Todo lo que usted siembra, todo usted cosecha. Si usted alimenta este cuerpo 3 veces al día para no desmayarse, para no sentir fatiga, no sentirse débil, así mismo en el mundo espiritual. Giovanna, te mandamos un beso grande, declaramos salud completa en tu vida, declaramos que estás feliz porque tienes a tu mamá y sabemos que todas las cosas para los que amamos al Señor le ayudan para bien y sabemos que ella pues Dios le va a dar toda la paz y la fortaleza que tú necesitas, ella también necesita. Les amamos, la iglesia juntas, estamos orando por ustedes y sabemos que el que empezó la buena obra ya la terminó hace 2000 años atrás, Giovanna. Acuérdate de eso siempre. Continuemos. Satanás, el enemigo de nuestras almas, es ladrón. Nunca invade lugares sin valor. Él no va a molestar al que está en el mundo, al que no conoce al Señor, al que vive sin fe y sin esperanza. Cuando Él va a atacarnos a nosotros, la iglesia amada de Cristo, y cuando nos ataca es porque sabe que tiene un tesoro dentro de ti, que sabe que a ti es que te va a buscar. ¿Para qué? Para robarte el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Él quiere robarnos la bendición. Hermana María, bendecida. El enemigo de nuestras almas es especialista ¿en qué? En invadir casas vacías, es decir, vidas vacías de Dios. Él es especialista, ¿verdad? Por eso es importante, amada iglesia, y yo les vuelvo a recalcar en esta noche, es importante que nuestra mente sea llena, renovada de la palabra de Dios. ¿Con qué? Con oración, escudriñar la palabra, leer la palabra, alabar. María, bendecida, muy bendecida mi hermana María ahí desde Ecuador. Ella es una hermana que siempre está con nosotros en todas las programaciones, lo que nosotros transmitimos está ahí, y me alegro porque sé que ella es una persona que le gusta extender las estacas, y espero que esta palabra sea edificante para que pueda ser de edificación también a través de tu vida para otros, María. Digo, hermano, el enemigo de nuestras almas es especialista en invadir casas vacías.
Pero si tú y yo buscamos la palabra, llenamos nuestra mente, renovamos nuestra mente con la palabra, Él no va a poder tener ningún momento, ninguna endijita para que pueda poner en nosotros una duda, temor, o para que pueda en nosotros llegar a ser y sentir tristes, ansiosos, desesperados. Dios no quiere que tú estés así. Quiere que tú tengas una vida de gozo, de paz, una vida llena del poder y de la autoridad que se nos ha dado a través de la palabra del Señor. ¿Cuáles son los elementos, amada iglesia, amigo que me escuchas, que componen la armadura de Dios? Primero, la armadura, como ya se los dije a ustedes, es un símbolo espiritual. No ha sido diseñada ni fabricada por nosotros, sino ha sido dada por el mismo Dios para ti y para mí. Dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Ceñir nuestros lomos con la verdad quiere decir que tenemos que entender la verdad de la redención. Entender las de redención para no ser llevados por todo viento de doctrina. Quiere decir, hermano, que nosotros escudriñar la palabra para no ser llevados por corrientes doctrinas equivocadas donde te ponen y te someten, te hace sentir culpable. No. En Cristo Jesús, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, 2000 años atrás, Él pagó el precio completo y nosotros tenemos una vida espiritual en libertad. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Ya nosotros no vivimos bajo la ley que tenemos que ganar algo por obras. No, porque la fe viene del oír de la palabra y la fe es un don de Dios. No es dada por hombres, es la dada, nos la ha dado nuestro Padre Celestial. En nosotros, hermanos, cuando nosotros entendemos lo que es la redención, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando escudriñamos la palabra, nosotros experimentamos no solamente cuando entregamos nuestra vida al Señor un nuevo nacimiento, no. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida a la persona que cree que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que nada nos lleva al Padre sino a través de Él. Que solamente a través de Él podemos recibir el perdón de nuestros pecados. El nacer de nuevo, hermano, también transmite la idea de volverse ¿qué? Ser hijo de Dios. El confiar en nuestro Padre Celestial, en confiar en nuestro Señor Jesucristo. El ceñir los lomos y saber lo que es redención nos hace entender lo que es el nuevo nacimiento. Nos hace entender lo que es el arrepentimiento, hermano. Lo que significa arrepentirse cambia de parecer en lo que respecto al pecado y a Dios. Lo cual da como resultado, amada iglesia, amigo que me escucha, el apartarse del pecado y acercarnos a Dios. ¿Y qué es apartarse del pecado? Es arrepentirse en totalidad a una vida de pecado. O sea, vivir en santidad. Cuando nosotros dice que ceñimos nuestros lomos con la verdad, con la palabra, nosotros entendemos no solamente lo que es el nuevo nacimiento, no solamente entendemos lo que es el arrepentimiento, que ya se lo expliqué, sino que también entendemos lo que es la justificación. Una definición breve de lo que es la justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. ¿Y quién nos hizo justos ante Dios? A través de Cristo hemos sido justificados. La justificación sucede cuando Dios declara
que quien ponga su fe en Cristo es justo. Ceñir nuestro lomo y entender la palabra, la verdad, nos hace entender lo que es la propiciación, hermano. La propiciación, que es nada menos que la muerte de Cristo. Porque la muerte de Cristo apartó la ira de Dios. El apóstol Pablo dijo bien claro, hermano. Pablo dijo, Cristo es nuestra propiciación. Él es un sacrificio propiciatorio, hermanos. Se refiere, en esto se está refiriendo el apóstol, a lo que Cristo hizo en nombre de nosotros ante Dios. Y vamos a ver esto en Romanos capítulo 3, versículo 24. Y dice así. Romanos 3, versículo 24. Miren lo que dice la palabra, hermanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia, un regalo que no lo merecíamos, le plació regalarnos. ¿Por medio de qué? De la redención que es en Cristo Jesús. Cristo es la propiciación. Él se presentó, Él dice, Él se hizo pecado por nosotros. Él fue y murió en la muerte de cruz, pero se hizo pecado por nosotros, por ti, por mí, para que nosotros pudiéramos ser justificados, redimidos y ser llamados hijos. Conocer la verdad, dice, ceñir nuestros lomos con la verdad, también nos ayuda a entender la elección. La elección divina no es un acto de Dios en el tiempo, amada iglesia, sino una parte de su propósito eterno, hermanos. Dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él eligió su creación porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la palabra, de la verdad, al arrepentimiento, de aceptar a su Hijo como su Señor y Salvador, porque es el único camino que nos lleva al Padre. Esto, hermanos, que estoy hablando de la elección que Él nos predestinó desde antes. Esto aparece en numerosos pasajes de la Biblia. Cuando en Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él en amor. Pero también si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1:9, mire lo que nos dice. Nuestra elección es según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Por cuanto el plan de Dios, amada iglesia, es eterno. La elección como parte esencial de su plan para con nosotros, para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna. Como ya les dije, dice que Él nos predestinó. Delante de Dios, este es un hecho seguro que tuvo lugar desde antes de la fundación del mundo. Y fueron perdonados los pecados en la cruz, y el plan debe de ser desarrollado en su totalidad. Y solamente fue un hombre que lo pudo hacer. Por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre llamado Jesús entró la gracia para toda su creación. La salvación y la justificación, amada iglesia, debe ser aplicada a cada persona que ha sido predestinada para ello. Y como resultado, esta persona debe permanecer fiel a Cristo. Debemos permanecer fiel a Cristo. Ni lo alto ni lo profundo, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho ni lo angosto nos puede separar del amor de Cristo, hermano. Nada puede cambiar nuestra fe. Lo que pasa alrededor nuestro son cosas que nosotros tenemos que vivirla, nos prueban nuestra fe, pero nada nos va a quitar el gozo del Señor, porque es nuestra fortaleza, amado.
El ceñirnos nuestros lomos con la verdad nos hace entender la glorificación. La glorificación del cristiano, ¿qué describe, hermano? Describe nuestra completa y definitiva conformidad a la imagen de Cristo, Jesús. Dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y que a través de la palabra nosotros vamos a ir adquiriendo conocimiento y llegamos a ser a la estatura del varón perfecto. Llegamos a ser igual que Él. Porque nosotros justamente ya fuimos crucificados con Cristo. Y ya Cristo vive en nosotros. Quiere decir que esa antigua manera de vivir, esa manera de pensar, esa manera de expresarse, tiene que cambiar y tiene que vivir y renacer en nosotros una nueva criatura para que la gloria del Señor se manifieste en nosotros. Dios nos hace como su Hijo. Ser glorificado es otra forma de decir que el creyente será conformado con el carácter de Cristo, el cual es el último propósito de Dios para el cristiano. Esto no viene como microwave, esto no viene de un día para otro, hermano. Eso viene en la medida que usted busca al Señor de todo corazón, en espíritu y en verdad, en su salvación, que usted busque del Señor, que usted busque la presencia de Dios, que usted ore, que usted sepa que usted necesita de Dios. Que usted y yo sepamos que separados de Él nada podemos hacer. Estos temas o estos puntos que he tocado son algunas de las doctrinas rudimentarias que todo creyente debe conocer a cabalidad, amados, para continuar con su desarrollo cristiano. Tenemos que conocer qué significa tener el nuevo nacimiento, qué significa ser el arrepentimiento, qué significa ser justificado, qué significa la propiciación, qué significa la elección, qué significa la predestinación. Todos esos temas, la glorificación, todos esos temas, nosotros, tú y yo tenemos que saberlos, hermanos, para que no venga doctrina falsa y nos llene la cabeza y nosotros vayamos por camino equivocado, no conforme a lo que el Padre nos quiere que a través de su palabra nosotros aprendamos. Nosotros no podemos, cuando dice que cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros somos bebés espirituales, ¿verdad? Y nosotros no podemos seguir pasando los años y que pasen los años y quedarnos enanos espiritualmente. Dios quiere que tú y yo crezcamos y que esa actitud infantil la dejemos y que seamos maduros espiritualmente. Todo cristiano que ha nacido de nuevo debe hacerse miembro ¿de qué? De una iglesia. ¿Para qué? Congregarse. ¿Para qué, hermano? Para que junto con la familia de Cristo vayan todos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Para que si usted tiene dudas, si usted tiene alguna duda y usted no entendió lo que dice la palabra, a pesar de que usted le dice al Espíritu Santo, revélame tu palabra. Y el Espíritu Santo le va a revelar, porque dice que la palabra es revelada a los redimidos. Redimidos aquellos que han sido comprados a precio de sangre preciosa, aquellos que han sido, nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, amados, si usted con todo eso, usted no entiende, por eso Dios ha puesto pastores, maestros. ¿Para qué? Para que usted busque personas que le ayuden a crecer en la vida espiritual. Cuando yo abro estos servicios, yo les digo, hermano, yo soy la pastora Rocío Villavicencio de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Si usted tiene alguna necesidad espiritual, cualquier necesidad que usted tenga, llámenos al 786-306-4196. Porque entiendo, amada iglesia, que hay preguntas que nosotros no lo podemos hacer cuando yo estoy explicando aquí este tema. Pero cuando usted tenga una duda, usted me escribe por interno o usted me llama y nosotros podemos conversar. Nuestro consejo es que, hermanos, se envuelvan ¿en qué? En las riquezas que la gracia de Dios nos da cada día.
que nos afiancemos en la redención y conocer los principios bíblicos para poder dejar de ser niños. Cuando la palabra dice de que nos vistamos de toda la armadura de Dios, ya hablamos del lomo de la verdad, con la doctrina, apreciar la palabra, tener conocimiento doctrinal. Dice que tengamos que ponernos la coraza de justicia. Nos dice el versículo, vestidos de la coraza de justicia. Eso es parte de la armadura. ¿Qué es una coraza? La coraza en el aspecto literal es la parte de una armadura que protege ¿qué? Los órganos vitales de un soldado. Desde el cuello hasta los muslos los protegían en la parte de frente y también en la parte de atrás. ¿Por qué dice de justicia? Esto nos enseña, amados, que como un soldado sin coraza se exponía a una muerte segura, ¿verdad que sí? Así nosotros, sin la justicia de Dios, estamos condenados ¿a qué? A una muerte espiritual. Porque si le digo estamos condenados a la muerte, a decir me voy a morir, no, a la muerte espiritual. Si usted no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, si usted no busca de Dios, si usted no le escudriña la palabra, si usted no ora, usted está condenado a una muerte espiritual. Porque las acechanzas del enemigo, como nosotros leímos, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con huestes, potestades, principados en los lugares celestes. ¿Qué protege principalmente la coraza? Vamos a ver. La coraza sin duda protege el corazón, que es el órgano principal de nuestro aparato circulatorio. Y dice la palabra que el enemigo, donde dice la palabra que renovemos nuestra mente con la palabra, porque cuando renovamos la mente, esa palabra baja a nuestro corazón, guarda nuestro corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Cuando vienen las acechanzas del enemigo, entonces usted, que tiene escrito todo en su corazón, la palabra de Dios, guardada, bien arraigada en su corazón, usted va a decir, espérate, diablo mentiroso, la palabra de Dios dice esto. Y yo me paro y la palabra del Señor dice que Él no me dejará ni me desamparará. Y yo confieso que en estas situaciones que estamos viviendo hoy por hoy, Él no me va a dejar ni desamparar. Que su palabra dice que por sus llagas soy sana y yo me declaro sana. Que una cobertura, que la sangre de Cristo me cubre de la cabeza a los pies. Que nada puede dañar esta morada, este templo del Espíritu Santo. Que yo en mi casa serviremos al Señor, que mis hijos están cubiertos por la sangre de Cristo, que donde quiera que ellos van, ángeles van a acampar alrededor de ellos, porque tenemos nosotros los ángeles a nuestro servicio. Entonces la coraza cubría el corazón del soldado, y la coraza es la palabra que cubre nuestro corazón y guarda nuestro corazón, porque es donde va a estar todo. Si tú tienes duda, va a bajar a tu corazón, te da inquietud, te da las emociones, viene la tristeza, viene el desánimo y empiezas a confesar con tu boca cosas que no tenemos que hacerlo. ¿Por qué nuestro corazón necesita la justicia de Dios? Porque dice la palabra, dice, porque es perverso, porque de él surge todo el mundo de maldad. Aquí se fragua, baja al corazón y del corazón sale. Por eso el Señor quiere que tú y yo guardemos nuestro corazón. ¿Por qué necesitamos que en nuestro corazón la justicia de Dios? Porque Dios mira el corazón, porque Dios quiere que nuestro corazón emanen cosas preciosas. Miren lo que dice Proverbios capítulo 23, 26. Proverbios capítulo 23, 26. Dice la palabra del Señor así en esta noche, amados. Dame, hijo, tu corazón,
y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Porque cuando nosotros hay abundancia de palabra en nuestro corazón, nos vamos a deleitar en la presencia del Señor. Vamos a ser como esos enamorados del primer amor. No queremos soltarnos de estar fuera de la presencia de Dios Padre. Usted va a alabar donde quiera usted que usted hace algo, usted alaba al Señor. Usted recibe una bendición, ya no es una coincidencia, ya no es una suerte. Es que el Señor es su provisión. ¿Por qué nuestro corazón necesita la justicia de Dios? Porque solo Dios puede darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, amada iglesia, y una vida nueva. Él es solamente el que nos puede dar a través de su palabra. Para podernos proteger nuestro corazón, tenemos que protegernos con la justicia de Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. La justicia, amados, que tiene que ver con la aplicación de la palabra en todas las áreas de nuestra vida. Tiene como fin el capacitarnos para vencer las acechanzas del enemigo y los diarios tormentas, problemas que nosotros tenemos que vivir. Pero, amados, ¿qué entendemos nosotros por la llamada justicia práctica? Efesios 2, capítulo 10 dice, vida de buenas obras, digna de Dios, diferente a los incrédulos, sin los viejos pecados, en rectitud y en un buen testimonio. Nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. Ser cristiano es un estilo de vida. No ser cristiano en la iglesia, ser cristiano en tu casa. Ser cristiano es un estilo de vida. Tenemos que tener buen testimonio. Tenemos que ser diferentes a los incrédulos. Tenemos que ser testimonio para otros. Dios perdona, amados, todo tu pasado. Se olvida de tu vida pasada y te anima a seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, amada iglesia. Cuando nos dice que la armadura, dice calzaos del apresto del evangelio. Calzaos vuestros pies con el apresto del evangelio. Salvación de la evangelización. Calzados. Significa cubrir el pie de algunas veces la pierna con el calzado. Tenemos que cubrirnos con el calzado. La palabra griega significa sujetar bajo los pies. Calzado dice nuestros pies. Apresto, con el apresto del evangelio. La prevención, la disposición, la preparación para algo. En griego da sentido de disposición y preparación. Tenemos que prepararnos con la palabra, estar siempre alertas, estar siempre listos. El Evangelio, hermano, es el libro que contiene el relato de la vida y el mensaje de Jesucristo. Son las buenas nuevas. Por eso tenemos que estar siempre listos, apresto con la palabra, con el Evangelio. Nuestro calzado como cristiano debe ser el deseo de compartir el mensaje de Jesús con la gente, amados. Cuando hablas a las personas de Dios, estás compartiendo lo más precioso que tienes, amado. Tu fe en Él, tu amistad con Él, con aquel que dio su vida en una cruz por salvarte y darte una vida eterna, justificarnos y redimirnos. Y eso mantiene tu fe activa
y te permite y nos permite tanto a ti como a mí a crecer y avanzar en el Señor, hermanos. Cada vez que cubres tus pies con el calzado del apresto del Evangelio y te arriesgas a dar un paso y hablar de Dios a la gente, estarás haciendo lo correcto. No tengas temor. No pienses si lo estarás haciendo bien o estarás haciendo mal. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Y esto te ayudará a seguir avanzando y mantenerte firme. Este deseo de evangelizar es una parte muy importante en la vida cristiana. Yo no puedo entender que un cristiano que ama al Señor, que conoce la palabra, vaya a un lugar y vea una necesidad y esté callado y no pueda compartir una palabra. Debemos buscar tener siempre presente en nuestras vidas, porque además, hermanos, Dios cambia la vida de las personas a través de ello. Con una palabra que tú crees que tú piensas que no llegaste al corazón de la persona, el Señor usa esa palabra y va a hacer que germine en él el deseo de aprender, de entregar su vida al Señor y arrepentirse de su pasada manera de vivir. Pero depende de ti y de mí como iglesia, extender las estacas, dejar del temor, dejar la vergüenza. Así como mucha gente en el mundo comparte chistes, comparte cosas que no son edificantes. ¿Por qué tú y yo no compartimos de esa palabra que da vida y da vida en abundancia? También dice que la armadura de Dios viene el escudo de la fe. Hebreos 11:1. Vamos a Hebreos 11:1. Y mire lo que nos dice y todos lo sabemos, porque eso es una porción de la palabra que todos lo saben. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Te digo, amada iglesia, estamos viviendo días difíciles, estamos viviendo situaciones donde nuestra fe es probada, pero esa misma fe que dice que es la certeza de lo que se espera, la fe en Cristo Jesús, la fe de que estamos sirviéndole a un Dios vivo, a un Dios fiel, a un Dios poderoso, un Dios que no cambia, a un Dios que aborrece el pecado pero ama su creación, un Dios que prometió estar con nosotros todos los días de nuestro día, un Dios que le ayudó a Moisés y a través de una vara, abrió el mar rojo y pasó su pueblo. A ese mismo Dios tú y yo servimos. Sabemos que de esto es una pequeña tribulación momentánea y que vamos a salir airosos, pero eso sí, tenemos que estar firmes, hermanos, creerle a Dios, no titubear, no dudar. Vas a sentir a veces tal vez que que los síntomas de veces son fiebre, gripe. Tú vas a sentir ¿por qué, hermano? Porque nos oímos tantas las noticias que a veces esa ansiedad nos las pega. Entonces vamos a desprendernos de esas noticias. Yo no te digo que no escuches las noticias. Despréndete y busca un tiempo más de buscar de la presencia del Señor. Llenarte de la presencia del Señor para que ese temor, esa angustia, esa desesperación no te quite y no te robe la paz. Entonces dice, tomando el escudo de la fe, creer y confiar en ¿qué? En Dios. ¿Qué diferencia es creer en Dios y creerle a Dios? Muchos dicen yo creo en Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen su palabra y viven conforme a su palabra? Que no por vista, sino por fe. Muchos dicen creer en Dios y también el enemigo de nuestras almas también creía en Dios. Creerle a Dios es sustancia de ¿qué, hermano? De la fe y la confianza, y la fe viene del oír de la palabra de Dios. Si tú no escuchas, tú no escudrillas la palabra, tu fe en un momento no va a ser fortalecida. Tu fe va a estar raquítica, tu fe va a estar muy débil.
¿Por qué? Pero cuando tú escuchas la palabra, porque la fe viene de la fe, viene del oír de la palabra, esa misma palabra te va a dar la certeza y la seguridad, y tú la vas a repetir y te va a llenar todos los rincones, todas las células de tu cuerpo, y tú lo vas a decir en voz alta, y tú vas a tener la certeza dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El escudo de la fe tiene dos principios, amados: lo que hablas y lo que haces. Quiero que esta es una parte muy importante de este estudio. El escudo de la fe tiene dos principios: el que hablas, lo que tú confiesas con tu boca, y lo que tú haces. En primer lugar, los escudos se usaban alineados perfectamente como técnicas de avance. Los soldados estaban perfectamente unidos. Cuando usamos el escudo de la fe, avanzamos uniéndonos con nuestros hermanos en la iglesia. Compartir, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor su bendición y vida eterna. Cuando estamos juntos en armonía, sabemos que la oración de los justos tiene poder y oramos los unos por los otros. Compartimos nuestras peticiones y creemos en ellas, desatando la bendición de Dios. Porque la oración del justo tiene poder. En segundo lugar, yo te digo en esta noche, no sé, pero me viene el corazón, si tú estás pasando una tormenta y la estás pasando sola y tú no llamas a un hermano, no llamas a tu pastor y no compartes para que oren por ti, estás peleando sola la buena batalla de la fe. Cuando tú tienes una familia de la fe que quiere abrazarte y ayudarte con la palabra, ayudarte con la oración, ayudarte de diferentes maneras para que tú puedas salir adelante. A veces simplemente llamarnos y decir: hermano, ¿cómo estás? Te extrañamos, espero que estés bien, espero que todo esté pasando bien. Eso te hace sentir que eres amada, que eres valorada, que aunque no estés físicamente, estamos nosotros espiritualmente unidos. En segundo lugar, hermanos, el escudo de la fe es la palabra que hablamos con fe, declarando lo que no se ve ante lo que está sucediendo. Pero si nosotros vamos a declarar: ay, pero mira, esta situación, no hay trabajo, no nos dejan salir, ¿qué va a ser de nosotros? Vamos a perder la casa, no, hermano, vamos y encontraremos, y tal vez si yo voy no podré hacer, tal vez ya no hay, si yo voy a aplicar ya no va a haber dinero para mí. No, hermano, usted tiene que declarar de que usted es un bendecido. Y que si usted tiene que buscar, el Señor ya desde antes de la fundación del mundo preparó, porque usted camina por obras preparadas de antemano. Usted no camina por lo que está pasando ya, ni porque el gobierno está abriendo, está dando. No, ya el Señor lo tenía preparado para usted y para mí desde antes de la fundación del mundo. Noticia, ¿verdad? Yo quiero que usted actúe y usted piensa de que lo que usted recibe no viene del hombre, sino viene del Señor. Dios es su provisión. Dios dice que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, de nuestros enemigos. Enemigo no es una persona de todas las situaciones que nosotros estemos pasando, amados. Entonces, iglesia amada, amigo que me escucha, ¿de qué tienes temor? Si tú estás en Cristo Jesús, si estás en Cristo, si Cristo está contigo, ¿quién contra ti, amado? Nadie. Nadie nos puede robar lo que el Señor ya preparó para ti, para mí, desde antes de la fundación del mundo. Pero la fe tiene que ser una fe activa. Dice que tiene dos principios. Es hablarla y es actuarla. Yo en fe me declaro bendecida, real sacerdocio, nación santa, y yo declaro que donde yo voy a entrar, va a entrar la princesa del Señor, y que si yo voy a aplicar, el Señor va a enviar sus ángeles y esa aplicación la van a revisar. ¿A usted no le ha pasado? Porque a mí me ha pasado muchas veces que a veces yo me quedo, pero ¿cómo pasó esto?
el Señor tiene preparadas las cosas de antemano. No tenga temor por el día de mañana. Él mandó el maná para un solo día. Viva un día a la vez. No viva hoy día miércoles, el día jueves. Miércoles, mañana jueves, el Señor tiene una bendición nueva para usted. Cuando viene la pobreza, comenzamos a mucha gente a hablar en fe la bendición. No la vemos, pero hablamos porque sabemos que caminamos por obras preparadas de antemano. Así, con cada ataque que suframos, amados, ya sea de enfermedad, de problemas, de economía, de falta de trabajo, de familiares, de hijos, etcétera, de matrimonio, necesitamos hablar lo que no se ve. Su hijo, usted sabe qué está pasando, usted declare lo bendecido, usted declare lo próspero, usted declare que así como prospera su alma, ha prosperado en todo. No lo está viendo que está yendo a buscar del Señor, pero usted lo declara bendecido, declara que el Señor guarda su entrada y su salida. Declara que ese negocio que tiene es prosperado porque el Señor. Declare que sus hijos, usted y su casa sirven al Señor. Es triste a veces cuando uno ve que familiares no buscan de Dios, que familiares no le dan el primer lugar al Señor y tal vez el corazón de uno se entristece. Pero no nos cansemos de orar, de pedir al Señor misericordia por esos familiares. No nos cansemos de darle gracias al Señor y veámonos en el mundo espiritual las cosas que no son hechas y reámonos del porvenir. Necesitamos hablar lo que no se ve, como les dije, pero lo que se verá. La fe es nuestra forma de expresar lo que Dios va a hacer y no lo hacemos. Y no lo hacemos, ¿por qué? Porque nos dejamos influenciar por nuestras emociones, por lo que nos rodea, por lo que otra persona nos dice. La fe nos ayuda, el escudo de la fe nos ayuda a apagar los dardos del enemigo que quieren llegar aquí a nuestra mente. Por eso dice que tenemos que renovar nuestra mente. Muchas veces no has escuchado que esta gente dice, nunca vas a llegar a hacer algo en la vida. Serás pobre toda la vida. Nunca triunfarás. Morirás de cáncer si tienes cáncer. Usted no permita que eso llegue aquí. Porque el momento que esos pajaritos niden aquí, usted ya no podrá. Usted tiene que estar siempre alerta, hermano. Porque el cristiano dice que nosotros tenemos que estar alerta como el soldado. Nosotros no podemos permitir que nada ni nadie nos quite el gozo del Señor. La armadura del Señor nos habla también del yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es la mente cubierta, hermano. El yelmo de la salvación. El yelmo es la armadura de un soldado y era lo que resguardaba, ¿qué? La cabeza. Tomad el yelmo de la salvación. Renueve su mente con la palabra. Pero la armadura de Dios, el yelmo es una cobertura y es nuestra mente. Porque ahí es donde van a venir los ataques. Dice, es la carne la que me hace pecar. No, no es la carne, hermano. Es esta mente. Esta mente. Porque si usted no renueva esta mente, entonces esta mente va a dar frutos de la carne. Va a llevar al corazón y de la abundancia del corazón va a hablar su boca. Y ya no va a hablar palabras de bendición, sino palabras que no tienen nada que ver con lo que Dios le quiere para usted y para mí. La armadura de Dios es el yelmo de una cobertura espiritual y lo que protege es nuestra mente, amados. Partimos de la base de que estamos hablando de personas nacidas de nuevo. Y por supuesto su mente está entregada cuando su mente está naciendo, está entregada, creyó, pero también hay cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, si el yelmo está fundada
en la seguridad de que somos salvos, hermanos, y que también el poder de Dios está con nosotros. Cuando recibimos, hermanos, a Jesucristo como Señor y Salvador, hermana Mary, te amo, bendecida con toda bendición. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos recibiendo todo lo que Dios tenía preparado para darnos. ¿No es asombroso? Claro que es asombroso. Ya lo tenemos todo porque tenemos a Cristo y en Él se halla cada una de las bendiciones espirituales y todo lo relacionado con la vida y la santidad, hermanos. Por eso decimos, el domingo yo les decía que con Jesucristo, en Jesucristo tenemos toda la plenitud de Dios. Toda. No nos falta absolutamente nada. Por lo tanto, tenemos todo lo que precisamos para vivir la vida tal y como Dios se propuso que fuese, pero solamente a través de su Hijo Jesucristo. Teniendo en cuenta esto, hermanos, cualquier fracaso no es debido a que carecemos de algo, de que no estamos completos en Cristo, sino que no nos hemos apropiado de lo que Dios ya nos dio a través de Cristo Jesús. Es como el que te da la herencia, pero si tú no vas y vas al juzgado, no la reclamas, tú no puedes tener herencia. Así mismo yo te digo, amigo, en esta noche, Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Entregó su vida para que tú fueras perdonado, tus pecados fueran perdonados, pasado, presente y futuro, fueras justificado, redimido. Si tú no has entregado tu vida al Señor, estás perdiéndote de esa grande bendición de ser parte de la familia de la fe y de gozar de cada una de las bendiciones y de las promesas en Cristo Jesús. Y esto es precisamente lo que nos conduce a esta parte del consejo de Pablo. Tomad el yelmo de la salvación, hermanos. Tomad el yelmo de la salvación. Ponte tu yelmo, estudia, escudriña la palabra, renueva tu mente con la palabra, que para cuando vengan las artimañas del enemigo, esos dardos del enemigo, tú digas, no, espérate. Eso no es lo que la palabra del Señor dice. El Señor dice que no me ha puesto por cola, sino por cabeza, y yo en esta situación yo voy a estar por cabeza juntamente con Cristo. El Señor va a pelear la batalla por mí. Victoria en Cristo Jesús, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, yo estoy completa. El campo de batalla, hermano, no es ninguna otra parte que la mente. Póngase el yelmo en su cabeza. Corintios 10, capítulo 4, mire, 2 de Corintios, capítulo 10, 4, dice, mire lo que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento lo llevamos cautivos a través de la palabra. Y en Efesios capítulo 4, versículo 23, mire lo que nos dice. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene espíritu, la mente tiene conciencia, hermanos. La espada del espíritu. Tomad la espada del espíritu, la palabra de Dios, hermano. Tenemos que tener, como dice, logos significa conocimiento, la palabra que habla tu mente. Tenemos que tener, por eso dice que cuando tú ores, oras ¿en qué? Con no palabras repetitivas, sino con una oración con entendimiento. No ores por orar, no. Tú vas a orar conforme a la palabra. Para que esa palabra se haga rema, se haga vivencia en tu vida. Cada uno necesitamos a Jesús en nuestro corazón, no en la cabeza, no en nuestra cabeza, sino en nuestro corazón, hermano. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En este caso, amados, la espada de dos filos representa la palabra de Dios. Sin embargo, como curiosidad de la Biblia vemos que como espada de dos filos hace referencia a dos maneras diferentes.
Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, 17 y en Hebreo capítulo 4, 12. En griego la llaman makaira y se utiliza para hacer un trabajo fino y delicado de ayudar a alguien que tiene un problema espiritual. Porque la palabra dice que es espada de dos filos, pero la palabra te va a penetrar, te va a enseñar y te va a mostrar en lo que tú estás fallando. Pero al mismo tiempo la palabra te da el consejo, te da la paz, te acaricia y te hace sentir que eres amado por Dios. Podríamos deducir que tanto la espada como la palabra también pueden ser para ayudar, para consolar, para instruir en justicia, amados. Pero bien sabemos que hay quienes usan mal la palabra de Dios y en este caso hieren y matan y no dejan crecer al hermano. Entonces lo viven juzgando, lo viven condenando, lo hacen sentir culpable. Cuando el Señor nos trajo al ministerio, el ministerio de la reconciliación, tenemos que reconciliar, llevar a esa persona a reconciliarse con Cristo Jesús. Por eso Pablo en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2:15 dice: usa bien la palabra de verdad, porque la palabra es cortante, hermano. En realidad lo que quiere decir es muy cortante. Usted tiene que saber usar la palabra, porque podemos herir. No podemos también matar a un hermano con la manera como hablamos, porque lo llevamos a condenación. Cuando nosotros no usamos la palabra, decimos que Dios te ama. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Que tú puedes venir tal como tú estás, en cualquier condición. Dios te está esperando con los brazos abiertos, porque Dios quiere reconciliarse con el mundo, para que el mundo no se pierda, sino que más tenga vida eterna. La fe dice que viene del oír de la palabra de Dios y habla a tu corazón. Nosotros tenemos que tener tiempo de comunión con Dios, hermano. Orar, alabarle, pero también tenemos que aprender a callarnos para poder escuchar su voz a través del Espíritu. Lucas 4:4 dice que todos tenemos batallas a diario. Puesto entonces tomemos la espada del Espíritu, que es la Biblia. Enfrentemos cada batalla de cada día y declaremos victoria, creyéndole a Dios y creyéndole a sus promesas a través de Cristo Jesús. Tristemente, amados, ¿cuántos cristianos no conocen ni lo básico de la palabra? Por eso Dios dijo que su pueblo perecía por falta de conocimiento. Yo esta noche quiero recordarle a ustedes, amada iglesia, que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Que tú tienes que saber los pasos básicos doctrinales, que es la resurrección, que es la justificación, que es el propiciatorio, todas esas cosas para que tú sepas y tú puedas entender tu identidad en Cristo Jesús. Tú no eres cualquier persona, tú eres real sacerdocio comprado a precio de sangre preciosa. Eres lo más amado de Cristo, lo más amado de Dios el Padre. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, por mí. Dio a su unigénito Hijo, porque Él no quería que su creación, lo más amado que Él creó, se perdiera a través de un hombre, porque entró el pecado. Por eso mandó otro hombre para que entrara la gracia y que sobreabunde la gracia. Pero para que sobreabunde la gracia, nosotros tenemos que estar firmes, ponernos toda la armadura de Cristo, todo, hermano, todo, para que nadie venga y nos pueda robar el gozo del Señor. Jesús es el verbo y no es un sustantivo. Verbo es la palabra efecto, vivencia, santidad, crecimiento, vida, madurez, liberación, cambio, hermano. Tiene que haber un cambio. Cuando tú aceptas a Jesucristo como el Señor y Salvador, tiene que haber un cambio. Jesús es un verbo, no un sustantivo. Los sustantivos son nombres. Iglesia, soy cristiano, soy pentecostés, soy ministro, soy.
un hijo de ministro, un creyente. Creyentes somos todos, podemos creer de todo. Pero un discípulo es aquel que cree en la palabra. Es discípulo el que cree, se doctrina con la palabra. Eso es lo que tú y yo somos, discípulos de Cristo. No creyentes. Nosotros somos miembros de esa congregación, pero nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo Jesús. Amados, yo espero que este estudio haya sido un estudio de edificación, de recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Porque no se puede ser un buen creyente, un buen esposo, un buen padre, una buena madre, si no vivimos revestidos de toda la armadura de Dios. Entrega tus cargas al Señor. Vive una vida en crecimiento a través de la palabra. Créele a Dios y créale su palabra. Cubre tu familia con verdad. Toma la